¿Alguna vez has leído la Biblia y has sentido que algo no cuadraba? Piensa en Elías, ascendiendo al cielo en un carro de fuego, o en Ezequiel, describiendo una visión tan extraña y detallada que parece más una bitácora de ingeniería que un encuentro divino. La teología tradicional nos dice que son metáforas, milagros, misterios de la fe. Pero, ¿y si la clave estuviera en las palabras originales? ¿Y si el hebreo antiguo no fuera solo un lenguaje espiritual, sino también un lenguaje técnico, describiendo tecnología que sus hablantes no podían comprender? El investigador italiano Mauro Beglino, un traductor que trabajó por años para las ediciones paulinas del Vaticano, nos propone exactamente eso. Él no interpreta, solo traduce literalmente. Y esa traducción literal nos lleva a una conclusión asombrosa. Los textos antiguos podrían estar hablando de visitantes de otro mundo, seres a los que llamaban Elohim, y de su avanzada tecnología. Hoy vamos a centrarnos en una de las pistas más fascinantes de esta teoría, un concepto llamado Kabod, y cómo redefine por completo una de las visiones más famosas de la Biblia, la de Ezequiel. Prepárate, porque lo que vamos a explorar podría cambiar tu forma de ver estos textos para siempre. Cuando en nuestras Biblias leemos la palabra gloria, como en la gloria de Dios, el término hebreo original es Kabod. Tradicionalmente, se asocia con esplendor, magnificencia, algo intangible y divino. Pero Mauro Biglino fue a la raíz etimológica de Kabod, que significa, literalmente, pesado o peso. No es una metáfora, es una descripción física. De repente, pasajes que sonaban poéticos se vuelven increíblemente concretos. Piensa en el Éxodo, cuando Moisés no puede entrar en la tienda del encuentro porque el Kabod la llenaba. Si Kabod es gloria, ¿por qué impediría el paso? Pero si es algo pesado, una masa física, tiene todo el sentido. O cuando el arca de la alianza, que contenía el Kabod, era tan pesada y peligrosa que no podía ser tocada directamente y debía ser transportada por vara. El texto describe este Kabod como algo que producía un ruido ensordecedor, emitía una luz cegadora y era extremadamente peligroso. Era una presencia física, tangible y sobre todo pesada. No era la gloria etérea de un dios, sino el peso de un objeto tecnológico, una máquina que imponía respeto y temor por sus características físicas, no por un aura espiritual. Este cambio de una sola palabra, de gloria a peso, es la primera pieza del rompecabezas y nos lleva directamente al profeta Ezequiel. La visión de Ezequiel es uno de los relatos más extraños de toda la Biblia. Él describe una nube de tormenta de la que emerge un objeto metálico brillante, con 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras y 4 alas. Tenían ruedas dentro de ruedas que podían moverse en cualquier dirección sin girar, y estaban cubiertas de ojos. Sobre ellos había una plataforma que parecía de cristal, y encima de todo, un trono en el que se sentaba una figura con apariencia humana. Durante siglos, esto se ha interpretado como un éxtasis místico, un lenguaje simbólico imposible de entender literalmente. Pero, ¿y si Ezequiel no estuviera en trance? ¿Y si, como un testigo de un accidente aéreo hoy, simplemente estuviera describiendo lo que veía con el vocabulario que tenía disponible? Aquí es donde entra Joseph Blumrich, un ingeniero de la NASA que trabajó en el diseño del cohete Saturno V, el que llevó al hombre a la Luna. Inicialmente, Blumrich se propuso refutar a los teóricos de los antiguos astronautas, analizando el texto de Ezequiel para demostrar que era imposible. Pero mientras más lo estudiaba, más se convencía de lo contrario. Blumrich concluyó que Ezequiel estaba describiendo, con una precisión asombrosa, un vehículo de aterrizaje avanzado. Los seres vivientes no eran ángeles, sino el tren de aterrizaje, quizás con rotores o hélices, que Ezequiel describió como alas. Las famosas ruedas dentro de ruedas eran, para Blumrich, ruedas omnidireccionales, una tecnología que permite el movimiento en cualquier dirección, algo que nosotros apenas estamos perfeccionando hoy, y los ojos que cubrían las ruedas podrían ser sensores, remaches o luces. La plataforma de cristal sobre sus cabezas sería la cúpula o el fuselaje del vehículo, y la figura en el trono no era Dios en su forma celestial, sino el piloto, el comandante de la nave, sentado en su asiento. Blumrich
Incluso patentó su diseño de la rueda omnidireccional basándose en la descripción de Ezequiel, un ingeniero de la NASA, usando un texto bíblico de hace 2600 años como plano de ingeniería. Lo que Ezequiel llamó el Cabot de Yahvé era, en realidad, este pesado y ruidoso vehículo volador. No estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo su tecnología. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los relatos bíblicos no hablan de milagros divinos, sino de tecnología avanzada, el panorama cambia por completo. Los Elohim, los seres que interactuaron con la humanidad, no eran dioses omnipotentes y etéreos. Eran seres físicos, de carne y hueso, con conocimientos y herramientas muy superiores a los nuestros en esa época. Tenían naves, armas, sistemas de comunicación. Eran poderosos, sí, pero no divinos en el sentido teológico. Y aquí llegamos al punto crucial, a la idea que puede liberarnos de viejos paradigmas. Si los Elohim usaban tecnología para volar, significa que no eran dioses, sino seres físicos muy avanzados. Entender esto es el paso final para nuestra libertad. Nos libera de la idea de un Dios juez y castigador, y nos abre a la posibilidad de que seamos parte de una historia cósmica mucho más grande y compleja. No disminuye la espiritualidad, sino que la transforma. La espiritualidad ya no se basaría en la sumisión a un poder superior, sino en la búsqueda del conocimiento, en la comprensión de nuestro verdadero origen y nuestro potencial como especie. Nos invita a mirar al cielo, no con temor, sino con curiosidad, a leer los textos antiguos no como dogmas, sino como crónicas de un pasado extraordinario que apenas empezamos a comprender. La traducción literal nos ofrece una nueva perspectiva, una que no requiere fe ciega, sino una mente abierta y el coraje de hacer preguntas. Nos obliga a reconsiderar quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración. Si estas ideas resuenan contigo y quieres seguir cuestionando, aprendiendo y descubriendo las claves ocultas en nuestro pasado, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. En el próximo video, cerraremos esta serie con la conclusión definitiva de Mauro Beglino sobre nuestra existencia. Si quieres saber qué significa todo esto para tu propia espiritualidad y analizando la historia, continúa con nosotros en Entre Luces y Sombras.